¿Cómo estás? Gabriel Ríos Malán te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, acá andamos preparándonos para la jornada que va a ser bastante tensa, con muchas expectativas. Ayer tuvimos lo bauticé lamentablemente como Viernes Negro. Hoy está anunciada para las 11 de la mañana la continuidad de la marcha para que se revea esta postura de las autoridades de gobierno de regresar a fase uno la actividad económica con tan solo eh, 60, 70 casos registrados en los últimos 30 días. ¿Ustedes han podido dialogar con algún funcionario del gobierno para explicarle que esto es, dado la situación económica, es muy complicado para el sector privado? Mira, nosotros desde mi cámara hemos hecho Mm. muchos trabajos durante el año pasado. De hecho, la mayoría de los protocolos y de las iniciativas de solicitud de flexibilización en el momento más crítico de la pandemia fueron producto de la conversación permanente con las autoridades, o sea que conocen perfectamente bien cuál es el pensamiento y cuál es la postura nuestra. Obviamente que institucionalmente mantenemos siempre, de alguna manera, un intercambio más allá de que a veces puede ser personal y otras veces telefónico, pero no siempre somos atendidos, no siempre somos atendidos, o mejor dicho, para ser más claro, no siempre somos entendidos. Eh, Esto pues, se podría haber resuelto de una forma mucho más sencilla. Si Mm. los negocios, en lugar de cerrar como han cerrado en forma imprevista, tanto el 5 de enero como lo han reiterado ahora el 5 de febrero, momentos muy críticos para el comercio, si hubiera puesto un protocolo más duro, más preciso, preventivo, sanitario, y dejarlos trabajar normalmente. ¿Por qué? Porque se obliga al comercio no esencial a no abrir las puertas, pero resulta que el público deambula como si fuera las mejores de las épocas prepandémicas. Entonces, ¿dónde está el sentido preventivo sanitario de la medida dispuesta? Y en esto es lo que nosotros queríamos charlarlo, obviamente no hubo oportunidad, eh, los comerciantes, por supuesto, se han autoconvocado. Esto no es mérito ni de mi cámara ni de ninguna entidad gremial empresaria, sino que es producto de la necesidad imperiosa que tiene de poder mantener su vida, porque, a ver, un empresario, si no trabaja, no solamente no puede proveer al bienestar de su familia, sino que tiene la responsabilidad de los trabajadores que tiene bajo su empleabilidad. Entonces, es obvio que es necesario trabajar y buscar los mecanismos para que esto sea lo menos peligroso posible. Como dato adicional, de los casi 1.400 casos de COVID que hemos tenido desde el inicio de la pandemia hasta el día de la fecha, no hay uno solo imputable a la actividad comercial. Sí, ayer se veían imágenes de represión y que la gente no quiere guardarse. ¿Vos crees que esto va a seguir incrementándose? No, espero que haya cordura, yo espero que las autoridades del gobierno hagan una convocatoria, busquen el mecanismo de poder. De hecho, anoche, como una medida de protesta y de rebelión, el comercio gastronómico abrió sus puertas normalmente a partir de las 19:30 y trabajaron y no fueron molestados, una masiva concurrencia de público. Hubo una manifestación de por lo menos 2 horas, 2 horas y media, de autos de ciudadanos comunes avalando esta situación, transitando por las principales arterias, tocando bocinas. Yo tengo mis esperanzas que la cordura va a restablecerse
y que podemos hacer las medidas preventivas, nadie está en contra de que se nos cuide la parte de sanitaria, todos queremos estar sanos y correr el menor peligro posible ante esta pandemia que realmente no nos afecta a los formoseños, afecta al mundo, pero también tiene que haber una lógica porque llega un punto donde o te morís por el virus o te morís de hambre. Claro, sí. Entonces ahí, en definitiva, la que prima es el resultado. Bueno, esperemos. Nosotros hemos emitido un comunicado respaldando los reclamos que están haciendo estos comerciantes. Quiero destacar un valor importante. Uno de las cosas que más me llamó la atención y que realmente pongo en resalto es la alta participación de mujeres y de hombres muy jóvenes. La juventud fue la que ayer presionó para que ocurrieran los hechos que ocurrieron. En algún caso lamentable, porque realmente a nadie le gusta en repudiar los actos de violencia de un lado y del otro. No justifico el ataque de un grupúsculo a la policía, tampoco justifico la reacción policial que fue excesiva, pero la juventud sabe lo que quiere, sabe a dónde va, sabe lo que necesita y sabe cómo reclamarlo. Fue muy, muy notorio eso, y a mí me emocionó, realmente me emocionó. Me emocionó porque seguimos teniendo esperanza en que va a haber una generación que va a tener una forma de actuar distinta a la que tenemos nosotros, que ya tenemos cierta cantidad de años, que no digo que todo lo que hayamos hecho está mal, pero creo que ya por la edad estamos un poco cansados o por ahí no vemos ciertas salidas que sí los jóvenes están viendo. Y más allá de que es temprano, no sé si pudiste salir a la calle y ver cómo está la situación hoy en Formosa. ¿Está tranquilo? Hoy está tranquilo, reitero, anoche más allá de estas manifestaciones de los locales gastronómicos abiertos, con las caravanas de autos circulando, no hubo ningún tipo de violencia, fue algo que se desarrolló con normalidad. Es una protesta, tampoco uno puede ser violento, aparte desproporcionadamente. Si ayer se hubiera permitido a la columna de los comerciantes llegar, iban a decir 2 o 3 cosas, iban a entregar probablemente un petitorio, iban a dar la media vuelta y se iban a ir a su casa. Y no hubiera ocurrido absolutamente nada. Ahora, ¿por qué esa reacción, no con la violencia, pero esa postura de autoridad, no se asume a los cortes que nos tienen acostumbrados piqueteros, los que reclaman porque no tienen casa, los que reclaman porque no tienen un plan social y que de pronto interrumpen el tránsito internacional o te interrumpen la posibilidad de suministrar alimentos o medicamentos al interior provincial? Hay una ley, hay que cumplirla y tiene que ser parejo para todos. Una manifestación de protesta ordenada y que cumpla con su objetivo no le hace nada a nadie y sí puede traer los resultados que todos aspiramos y llegar a un acuerdo a través del diálogo. ¿Esta manifestación puntualmente tiene que ver con la medida de volver a la fase 1 o es como que hay un arrastre de enojo con el gobierno que Gil del Fran lleva más de 30 años en el poder? ¿Hay como un cansancio en la sociedad de Formosa? Mirá, el hecho que Gil del Fran lleve 30 años en el poder habla a las claras de que no es saludable para un juego democrático, pero también es imputable a la falta de propuestas de una oposición, o mejor dicho, a la falta de una oposición seria y clara. Hace muchos años que venimos reclamando que aquellos que se postulen para un cargo electivo digan para qué cuernos quieren ser elegidos, cuáles son sus planes de gobierno. Nunca lo hemos sabido. Entonces acá la responsabilidad de un gobernador en
frente de la gobernación es responsabilidad compartida de los políticos, unos por interés de mantenerse en el poder y otros que no saben o no encuentran el camino para disputarle el lugar. No, yo creo que esta reacción es producto de una cantidad de consecuencias que venimos sufriendo el sector empresario en los últimos años. Sí, Estamos abandonados durante el gobierno de la gestión de Mauricio Macri, y se llenaban la boca hablando de las pymes y de las micropymes y nunca obtuvimos absolutamente ningún beneficio, todo lo contrario, inseguridad jurídica, los costos financieros se nos incrementaron exponencialmente. Durante esta gestión de año y meses del presidente Fernández, directamente no nos pronuncian, no nos convocan, no nos atienden. Tenemos presiones por parte de la Secretaría de Comercio Interior que nos imponen obligaciones que son de cumplimiento imposible, ligándonos la responsabilidad del precio del comercio minorista, cosa que no puede ser. Hemos tenido varios meses sin actividad el año pasado y en Formosa en lo que va de este año ya es la segunda etapa y no hubo ninguna contemplación para la recaudación fiscal y para la presión tributaria. No tenemos una asistencia financiera a una tasa razonable. Hoy un crédito promocional estamos hablando del 24%, que a eso le agregás lo que son los impuestos, gastos administrativos, seguros, etcétera, terminás pagando un 40%, o sea, es imposible, no es viable, no es razonable. Bueno, el consumo que ha mermado, obviamente ha mermado, ¿por qué? Porque el consumidor, que en el caso de las provincias del interior, Formosa en particular, dependemos un 80% del empleo público, más allá que han tenido generosos aumentos de sueldo, pero también han habido generosos aumentos del costo de mercadería y por protocolos sanitarios no tenemos la posibilidad de buscar alternativas más económicas para ofrecer. Entonces, todo este combo de situaciones y la preocupación de la sostenibilidad de la mano de obra que depende de uno, el cumplimiento de las obligaciones mensuales con la luz, con el agua, con los alquileres, lleva a un punto donde los ánimos no son los normales. Sí, parece que la política vive alejada totalmente de la realidad. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, calculo que habrá sido 2002, por ahí, organizábamos una marcha porque teníamos una prestataria de electricidad que era realmente pésima, daba un servicio muy caro y muy malo, quemábamos heladeras, motores, día por medio, y organizábamos marchas de protesta, sí. y obviamente siempre un vallado en la puerta de la gobernación para que no pasáramos para ese lado. Y yo siempre decía, esta valla es la que divide la realidad política de la realidad de la necesidad de la población. Y creo que esto es lo que ocurrió ayer. Yo creo que esto es lo que ocurrió ayer. Está la intelectualidad de la política, pero está la realidad de las necesidades de la gente. Y muchas veces, la mayoría de las veces, esa intelectualidad que cierra perfecto en un papel no se condice con el resultado en la necesidad de la gente. Sí, se ve reflejado, por ejemplo, a nivel nacional en el caso de la ley de alquileres, por ejemplo, para ir a lo más cercano, que intentó regular una actividad y terminó haciendo que haya menos propiedades para alquilar, aumentando los precios, perjudicando tanto al inquilino como con el propietario. Pero, Fabián, te agradezco mucho la comunicación y esperemos que pronto tengan en Formosa una solución a este problema y que puedan seguir con la actividad más allá de los casos de COVID. Yo tengo esperanza de que sí, yo tengo esperanza que esto se puede resolver. Yo, si vamos al aspecto sanitario, los expertos sanitaristas también tendrán recetas preventivas que podemos perfectamente aplicar.
algo que siempre le decimos al gobierno, los inspectores más duros para el cumplimiento de los protocolos preventivos somos nosotros los comerciantes, porque queremos seguir trabajando. Así que simplemente que nos digan que tenemos que respetar y lo hacemos. Pero que esto tenemos que retomar cierta normalidad dentro del escenario que nos toca vivir. Hay que poner paños fríos y dialogar. Bueno, bueno, Fabián, muchas gracias. Dale, un abrazo y a tus órdenes. Hasta luego. Bueno, escuchamos la palabra de Fabián Riñevich, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Formosa. Vamos a una tanda publicitaria y ya regresamos.